Bendiciones, Dios te bendiga. Estamos por aquí nuevamente porque el Señor me ha permitido de transmitir una palabra que Él puso en mi corazón para tu vida y ante todo que el Espíritu Santo me ayude a fluir en ella para poder transmitirla como Él lo desea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estaba leyendo la palabra y me llamó mucho la atención estos dos versículos que el Señor puso en mi corazón. Y vamos a buscar en el libro de Salmo 21, verso 2. Lo voy a leer en varias traducciones. Se lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El deseo de su corazón le diste y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Otra dice, has cumplido sus deseos y no le has negado su petición. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Otra traducción dice, le has concedido lo que en su corazón desea. No le has negado lo que sus labios piden. Qué hermoso es que los deseos y los anhelos y las peticiones de nuestros labios, Dios no nada más los escuche, sino también los cumpla, nos conceda el deseo de nuestros corazones. Por eso es importante saber pedirle. Por eso es importante saber la voluntad de Dios. Porque alineamos el deseo de Dios con el de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es importante primero deleitarnos. ¿Qué es deleitarnos? Amarlo, contemplarlo, conocerlo, adorarlo, sentir esa satisfacción de tenerlo y seguir continuamente, buscar su rostro y estar continuamente en conexión con su presencia. Cuando realmente tú buscas el reino de Dios, primero cuando lo buscas a Él, cuando realmente tú estás ahí continuamente queriendo de su presencia, de su rostro, no porque realmente vaya a ser un milagro, no porque realmente vaya a ser algo a favor tuyo, sino porque te deleitas en su presencia. Créeme que realmente vas a conocer los planes de Dios para tu vida y van a ser el deseo de tu corazón y eso va a ser, como quien dice, una misión o un solo deseo, porque vas a ser uno con Él. Deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y me llama la atención este versículo porque aquí dice, el deseo de sus corazones le diste y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. En otros dice, has cumplido sus deseos y no le has negado sus peticiones. Cuando habla de peticiones, que no nos ha negado nuestras peticiones porque Dios no nada más nos escucha nuestras oraciones, sino que también cumple lo que nosotros le pedimos en nuestras oraciones, en esos deseos, en esas cosas que queremos que sean cumplidas para nuestras vidas y para nosotros poder ver la mano de Dios en cualquier deseo de nuestro corazón. Es maravilloso saber que Dios el día de hoy puede cumplir en nuestra vida un milagro, hacer algo grande en nuestra vida que nosotros deseamos y que también sea el deseo de Dios. Y hoy vamos a conocer, antes de esto quiero ir al Salmo 20, verso 4, y dice la palabra, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus consejos, todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Esas peticiones en ese clamor, en esa humillación, en esa rendición, en ese momento donde vamos a buscar la presencia de Dios, que por momento vamos no nada más a deleitarnos, sino también a pedirle o a decirle alguna cosa que nosotros deseamos o estamos esperando o estamos anhelando. O esos milagros o esas promesas que queremos que Dios cumpla en nuestra vida. Entonces, conceda a Jehová todas tus peticiones. Qué maravilloso es que Dios pueda conceder en tu vida todas las peticiones de tu deseo, de tu corazón. Es peligroso cuando nosotros realmente le pedimos a Dios los deseos de nuestro corazón y no están alineados al deseo de su corazón, porque realmente estamos pidiendo
en contra de la voluntad de lo que Él tiene para nuestras vidas. Yo siempre he aprendido y debemos siempre decirle a Dios que se haga tu voluntad como hizo Jesús. En ese momento Jesús, su deseo no era ir a la cruz, pero el deseo de Dios era que fuera para poder que pagar el precio por cada uno de nosotros. Es difícil muchas veces agarrar el deseo y la voluntad de Dios porque muchas veces no son deseos que uno va a estar con el corazón alegre y gozoso para uno sentirse alegre de lo que Dios está deseando para nuestra vida. Pero es mucho mejor decirle a Dios que sus deseos sean nuestros deseos, a que nuestros deseos no sean los de Dios y Dios los cumpla. Porque si Dios nos concede unos deseos que no tienen nada que ver con los planes de Él en nuestra vida, es ahí donde nosotros mismos nos estamos destruyendo y después nos vamos a arrepentir. Por ejemplo, yo no siendo cristiana, siempre hablaba con Dios, pidiéndole a Dios de una u otra manera. Él hablaba y hubieron oraciones que yo hoy en día le digo a Dios, gracias por no haberme escuchado y gracias por no hacerme caso y gracias por no cumplírmela. Porque yo sé hoy en día que lo que te estaba pidiendo o lo que estaba anhelando me iba a matar y me iba a destruir a mí misma y después yo me iba a arrepentir. Entonces, dale gracias a Dios. Hay que saber cuando Dios no nos hace caso o no nos cumple una oración, porque puede ser que realmente esa petición no esté alineada a la voluntad de Dios. Puede ser que ese deseo y esa petición pueda ser que nos esté para destruirnos más adelante. Pero hoy vengo a hablar específicamente de los deseos de nuestros corazones que están alineados a la voluntad de Dios y Dios se siente agradado al cumplir esa petición, al cumplir ese deseo. Y muchas veces no nada más los deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón lo vamos a ver en nosotros, sino que lo podemos ver en nuestra generación. O muchas veces nuestros padres quisieron tener unos deseos en sus vidas y ver cosas cumplidas en sus vidas y no la pudieron ver, pero nosotros sí la vamos a ver. Y hoy quiero, mejor dicho, llevarte al ejemplo que el Espíritu de Dios me hacía entender. Porque, ¿cómo comenzó esta prédica? A mí siempre me gusta hablar cómo comienzan mis prédicas porque mayormente comienza en el secreto, obviamente yo hablando con Dios, a donde quiera que me encuentre, en la camioneta, en el cuarto, en la cocina, en el baño, bañándome, mira, en el Ávila es donde más me habla, porque es un lugar donde yo agarro para el tiempo, para mí, para él. Pero siempre, siempre hay una conexión y él siempre me está hablando. Y en ese momento que yo estaba hablando con él, yo dije, wow, Señor, qué hermoso es ver el cumplimiento de otras personas a través de mis oraciones y poder ver que están prosperando las personas que tú has puesto en mi camino para que ellas puedan ver que realmente tú sí existes y que tú no las has dejado solas y no las has desamparado. Y me llamaba la atención porque el año antes pasado estuve guiando a una persona y esta persona pudo lograr su meta, su deseo, algo que Dios le prometió y fue un spa. Algo que comenzó del sueño, primero fue en el corazón de Dios y se lo transmitió al corazón de ella, como el querer, como el hacer. Una vez que Dios la preparó, la capacitó, ahora tiene su gran spa, dicta clase y todo lo hermoso que Dios está haciendo con ella. Y me gusta porque realmente ahí fueron respondidas muchas veces mis oraciones, porque inicié con una persona que no tenía nada. Yo siempre quise y deseé en mi vida tener una peluquería, siempre, siempre. Yo trabajé muchos años con esto. Cuando Dios me llamó, aún así yo tuve que dejar un poco esta parte porque me iba a distraer en lo que Dios me estaba llamando, porque me estaba llamando a tiempo completo y lo entendí rápido. No es que sea malo, no es que sea pecado, fue conmigo, algo personal, ¿ok? Entonces, siempre deseé y anhelé tener una peluquería grandísima. Pero en ese momento que yo estoy subiendo el Ávila y el Espíritu Santo está hablando conmigo porque estoy viendo el cumplimiento ya no en la chica del año antes pasado, sino estoy viendo ahora el cumplimiento en otra chica y en otra que Dios está a punto también de arrancar más adelante con su local. Ya lo tiene, pero ya Dios va a ir poco a poco con ella.
porque cada una tiene diferente propósito, diferente llamado y diferente testimonio. Pero a cada una Dios le está cumpliendo el deseo de su corazón de diferente manera, pero con la misma rama del spa. Y el Espíritu de Dios me hacía entender. Tienes que aprender que hay cosas o hay deseos que no lo puedes ver en ti, pero sí lo vas a ver en personas que yo te voy a dar para que veas que yo siempre te voy a responder y el deseo tuyo de tu corazón lo puedes ver en cumplimiento en otra persona. Y yo sentí una satisfacción porque veo que estas chicas, específicamente las dos que ya están arrancando en el spa como tal, una ya está en el spa y la otra ya está para prepararse en su negocio. Y yo dije, Dios mío, y las veo tan alegres, tan contentas, las veo tan bendecidas, tan afortunadas de ver el deseo de sus corazones en ellas cumplir, de algo tan pequeñito que fue tan simple en una oración, de una respuesta que Dios nos dio, que sí, que estudiaran, que se prepararan. Al momento una iba a dejarla, como quien dice, los estudios a mitad de camino porque no tenía dinero y todo fue como un proceso para cada una y me doy cuenta que al ver el cumplimiento a donde están llegando el día de hoy, puedo decir que Dios les está cumpliendo el deseo de su corazón, porque ese deseo primero era el deseo de Dios. Y yo me lleno de gozo y de alegría porque sé que Dios, a pesar de que no me ha permitido estar en esa rama porque me tienen en otra cosa, puedo ver el cumplimiento de algo que yo también tuve en mi corazón. Entonces, aprender, por eso es importante no tener envidia. Uno como líder o personas que ya tienen posiciones como pastoras, pastores, uno no puede tener envidia en el corazón porque Dios siempre va a poner personas que realmente nosotros tengamos que ayudar y que posiblemente puedan alcanzar cosas que nosotros todavía no estamos alcanzando. Entonces, imagínate un líder con envidia al ver que una persona está progresando de esa manera, se va a llenar de odio. No estamos para llenarnos de odio cuando otros están logrando lo que quizás nosotros no pudimos lograr y que estamos logrando otra cosa que Dios sí quería lograr. Es importante entender a Dios y que los deseos del corazón de Dios se alineen al deseo de nuestros corazones para estar alineados y entender que no estamos perdiendo el tiempo, ¿ok? Entonces hoy quiero hablar del deseo del corazón de Dios al deseo de tu corazón, que es la petición y es el deseo que cargas de parte de Dios. Dios pone el querer como el hacer, dice la palabra. Entonces pude ver que por un momento me estaba pasando como le pasó a David. Y ahí fue donde comenzó la prédica, porque Dios me dice, a David le pasó algo similar a lo que estás experimentando. Tú querías una peluquería, tú querías un spa, tú querías mucho porque es la rama de donde realmente por un momento y por un tiempo determinado yo me preparé en el mundo, que prácticamente eso fue el talento que Dios me dio a mí, que por muchos años eso me ayudó para tener dinero. Entonces, por un momento, David también tuvo un deseo en su corazón. David tuvo un deseo de tener, tuvo un deseo grande de crearle, ¿cómo se dice la palabra? De construir la casa de Dios. Pero date cuenta que él tuvo el deseo y el deseo también estaba en el corazón de Dios, pero Dios le hizo entender a él inmediatamente que ese deseo lo iba a ver cumplir David, era en su hijo. Era en su hijo. Y ahí es cuando Dios me hacía entender, hay deseos en tu corazón que lo van a ver tus hijos y las personas que yo te estoy dando y mucha parte de tu generación, como hay deseo de tu papá, de tu mamá, que ellos lo van a ver es contigo. Y hay deseos que están en tu corazón que sí lo vas a ver en tu propia vida. Entonces es importante saber y entender qué quiere Dios en nuestra vida para nosotros no estar frustrados, amargados o quizás deprimidos por algo que no vamos a tener o que no vamos a alcanzar y que no es la voluntad de Dios. Porque vuelvo y te repito, cuando nosotros luchamos y deseamos algo que no es la voluntad de Dios, literalmente nos vamos a dar durísimo, porque mayormente lo que no viene de Dios, lo que no es de Dios es para destruirnos, aún nuestros propios planes. Vamos a primera de Crónicas 17 del 1 al 15 rápidamente, pero no lo voy a leer completo para que me alcance el tiempo porque tengo una fallita con el teléfono, entonces tengo que predicar lo más rápido que se puede por la memoria, una fallita allí. Entonces voy a darle lo más rápido que yo pueda.
Dice la palabra de Dios que aquí este hombre llamado el profeta Natán va y se dirige a David y le hace entender a David que Dios se sentía agradado con el deseo que David tenía en su corazón, que era construirle una casa a Dios. Y en ese momento dice la palabra de Dios en el verso 2, y Natán le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Mira cómo Dios le dice, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. O sea, aparentemente yo puedo hacer todo lo que está en mi corazón porque Dios está conmigo. Pero es saber que aunque Dios está conmigo, no puedo abusar de la confianza. Que a pesar de que Dios me está dando, como quien dice, esa confianza de que yo pueda hacer lo que quiero porque hay una relación, hay una comunión, hay una confianza de Él hacia mí, yo tengo que entender que Él quiere en mi vida. Y dice la palabra, en aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, porque donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel o a los cuales mandé que apacentase a mi pueblo para decirle, ¿por qué no me edificáis casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te daré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad los consumirá más, como antes, desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel. Mas humillaré a todos tus enemigos. Y te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia de ti, a uno detrás de tus hijos, y afirmaré su reino. Y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, Saúl. Y si no lo que confirmare en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Confirme a todas estas palabras y confirme a toda visión. Así habló Natán a David. Date cuenta que el deseo de David era hacerle casa a Dios. Pero realmente viene Dios y primero le dice, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y después le manda al profeta y le hace entender que en ese momento que él no le iba a construir casa. El deseo de David era construirle casa a Dios, que Dios no tuviera de tabernáculo en tabernáculo, de tienda en tienda, de allá y para acá. Es como que tú y yo deseemos ahorita tener una iglesia, construir una iglesia grande. Y venga Dios y dice, eso no es lo que tú vas a hacer. Yo no tengo ningún problema de que esté ahorita, por decirte, en un lugar de allí para acá. Pero el deseo de tu corazón no lo vas a cumplir tú, lo va a cumplir uno de tus hijos. Y viene Dios y le da una palabra de promesa, una palabra de profecía, una palabra de pacto, una palabra que está haciendo con David. Una de las cosas que me llama la atención es que David no le estaba pidiendo casa. David no le estaba pidiendo a Dios en ese momento un deseo de que le cumpliera una casa. Pero vemos aquí que Dios le está haciendo entender, le está revelando el propósito del deseo de su corazón.
David, yo no lo voy a leer todo porque realmente me voy a llevar mucho tiempo, pero David se sentía muy agradecido al ver y al haber escuchado y al haber recibido esta palabra profética de parte de Dios para su vida. Y él se sintió lleno de gozo y de alegría porque era su hijo el que le iba a hacer en ese momento la casa a Dios, y que es su deseo, no lo vio, no lo iba a ver en él, pero lo iba a ver en su hijo. Y es importante que nosotros aprendamos cuál es el deseo de Dios y qué es lo que Dios quiere en nuestra vida y en nuestra generación y en lo que Dios vaya a hacer en las personas que tiene alrededor, que nos acompañen y que estén alineados al mismo llamado, al mismo propósito que cargamos de parte de Dios. Por eso dije anteriormente que es importante no tener envidia, porque cuando nosotros tenemos envidia, nosotros no vamos a aguantar un deseo de Dios que no es para nosotros, pero lo vamos a tener que ver en otro. Entonces, Dios le hace entender a David en ese momento que él le iba a dar una casa, que él le iba a construir una casa a él, que le iba a dar una bendición, algo que David no le estaba pidiendo. Es maravilloso que nosotros podamos ver los milagros, las maravillas y las cosas que Dios tiene para nuestra vida y deseos que Dios tiene, pero que nosotros podamos tener la humildad y la satisfacción en ese momento de ser lo suficiente maduro, de aceptar la voluntad de Dios en lo que Él quiere y no lo que nosotros muchas veces queremos. Por ejemplo, David. ¿Tú te imaginas que David se hubiese en ese momento molestado, frustrado con Dios y decirle, ¿por qué tú, Señor, si tú sabes que yo quiero una casa, construirla para ti, yo quiero? Pero David entendió el lenguaje de Dios, y cuando algo que yo he aprendido y algo que debemos de entender, que cuando nosotros somos uno con Dios, nosotros realmente no vamos a agarrar lucha cuando Dios te dice un no o cuando Dios te dice es de esta manera. Porque todo lo que Dios te dice, tú lo vas a sentir con satisfacción y gozo en tu corazón, aunque muchas veces sea un poquito difícil. Tú dices, bueno, Señor, eso es lo que tú quieres, está bien, yo no voy a agarrar lucha porque eso es lo que tú quieres y yo sé que eso es lo que tú anhelas. Entonces vemos aquí que Dios se levanta a darle una promesa a David, algo que David ni siquiera le estaba pidiendo, pero le hace también entender que la casa que le iba a construir David, que fue el deseo de David, David lo iba a ver en uno de sus hijos. Hoy vengo a hablarte que si tú eres una madre, un padre ya y tienes tus hijos, quiero decirte que hay deseos de tu corazón que lo puedes ver en cumplimiento en tus hijos, que son tu generación. Y si eres un líder, eres un pastor y quizás tú a lo mejor has querido tener muchas cosas y muchos anhelos en tu corazón, quizás puede ser que Dios te entregue personas de cosas que tú todavía no has visto, pero lo puedes ver en esos hijos espirituales que Dios te está dando. Quizás en cosas que tú quizás no has logrado, no has llegado, pero Dios va a permitir que esas personas sí lleguen. O quizás tus padres anhelaron cosas con Dios y por un momento hicieron una oración porque eso fue el deseo de sus corazones y Dios no le dio la satisfacción a ellos de que ellos pudieran verlo en su vida, pero sí en nosotros. Es importante entender qué quiere Dios, cómo Dios quiere hacer las cosas y que Dios nos revele el deseo de su corazón para que se alinee al deseo de nuestro corazón. Que Dios conceda el deseo de tu corazón que esté alineado al deseo de Dios. Que Dios conceda las peticiones de tus labios en tus generaciones, en tus hijos espirituales y sobre todo en lo que Dios tiene para tu vida. Qué hermoso saber y entender el plan de Dios en nuestra vida para nosotros fluir como Él desea y como Él quiere y como Él anhela. Una de las cosas que vemos aquí en el verso 1, que no lo leí porque comencé desde el verso 2, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortina. Y ahí es cuando Dios manda a Natán a decirle a David que a Dios no le importaba prácticamente en las condiciones donde él moraba o donde moraba esa arca, esa cajita donde la llevaban de tabernáculo a tabernáculo, de un lugar para acá, un lugar para allá. A Dios en ese momento le importaba, eran las condiciones en las que estaba viviendo David. No sabemos qué tanto era lo que Dios estaba viendo en dónde vivía David, cómo vivía David, pero Dios quería darle algo superior a David. Y yo vengo a hablarte el día de hoy porque quizás tú en este momento estás deseando un plan y un propósito de parte de Dios
que tú deseas que Dios lo conceda, pero quiero decirte que Dios pondrá el querer como el hacer en tu corazón para que le entiendas el lenguaje a Él y entiendas qué es lo que Él quiere para entregarte, lo que te va a entregar de la manera que te va a sorprender, pero sobre todo te hará entender. Hay un versículo en la Biblia que siempre el Señor me pone en mi corazón y dice, te hará entender el camino por donde te llevaré. Entonces, es importante saber por dónde Dios nos lleva. David en ese momento a lo mejor podría tener no nada más el deseo, también la posibilidad o la fuerza o el ánimo, la voluntad de construir un templo, pero Dios no se lo concedió a él, se lo concedió fue a su hijo Salomón. Y una de las partes que me llamaba la atención fue cuando prácticamente David le prepara el camino a su hijo. Por eso es importante nosotros aceptar la voluntad de Dios, porque nosotros podemos no nada más ver el cumplimiento del deseo de nuestro corazón en otros, o quizás en nuestros padres, en nuestras vidas, sino también sentir la satisfacción de ser parte de ese sueño, porque a la final no se trata de nosotros, se trata que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, porque el templo era para Dios, ni era para David, ni era para Salomón, era para Dios. Entonces, por eso es importante querer saber y conocer qué Dios quiere hacer, porque lo vamos a hacer con toda la satisfacción y el gozo de que a la final eso es para Dios, lo que estamos haciendo, lo que le estamos dando y lo que Dios quiere hacer. Primera de Crónica 22. Del verso 2 dice la palabra aquí. Después mandó David que se reuniesen los extranjeros que habían en la tierra de Israel y señaló entre ellos cantores que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Y asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas, y para las junturas, y muchos bronces sin pesos, maderas de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho, y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica y por excelencia, para renombre y honra en toda la tierra. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativo en gran abundancia. ¿Tú sabes lo que hizo David? Preparó casi todo y le adelantó casi todo a su hijo Salomón del deseo que él tenía en su corazón para ver el cumplimiento de lo que él cargaba en su corazón, para que pudiera hacer con excelencia todo lo que le iban a dar a Dios. ¿Qué quiero hacerte entender? Si Dios le da un sueño a otra persona y estás viendo el cumplimiento en otra persona y no lo estás viendo en ti, no te frustres, no te llenes de envidia, no te lleves de rabia, no te lleves de enojo, porque tú como líder, como pastor o como una persona que realmente está viendo en tus propios hijos lo que por un momento tú soñaste y deseaste, no te llenes de envidia, de frustración, porque realmente tú realmente tienes que llenarte de satisfacción, de alegría, porque a la final te estás dando cuenta que Dios te escuchó y que Dios por un momento tomó en cuenta el deseo tuyo y de Él. En la final, a la final todo eso no era ni para Salomón ni para David, era para Dios. El templo era para Dios. Y él lo que hizo fue prepararle, capacitarlo. Yo me imagino que él estaba viendo a Salomón muy joven y diría, mi muchachito todavía está muy joven, déjame ayudarlo, déjame decirle esto va así, las columnas, déjame darle la estrategia, déjame darle la sabiduría, esto va a ser así, esto va a ser lo otro, porque era el deseo de su corazón, pero lo estaba viendo en su hijo y estaba ayudando a su hijo en algo que él deseó. Y Dios no se lo impidió, Dios realmente le da el privilegio de prepararle el camino a Salomón para que pudieran hacer las cosas con excelencia y mira, con mucho lujo para la casa de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos qué quiere Dios, cuáles son los deseos de Dios,
para que se alineen a los deseos de nosotros. Y aunque ese deseo esté en tu corazón y lo puedas ver en la otra persona, tú seas participante en eso y puedas ayudar como David a ver a otro crecer en algo que tú deseaste o tuviste en tu corazón. Por ejemplo, eso me pasó a mí cuando yo estaba viendo que Dios estaba dándole sabiduría y estrategia de cómo van a hacer los logos, cómo iban a hacer esto, que lo otro. Yo me sentía de una alegría y un gozo porque yo decía, Dios mío, qué bonito. Y una de las chicas me decía, mira, yo lo quiero así, voy a comprar la silla de este color y esto, y los colores todos se lo dio Dios, la combinación y todo esto. Y yo dije, qué bonito. Es importante no tener el corazón ni dañado ni lleno de envidia para uno ver el cumplimiento en la vida de otra persona y esperarlo en nosotros, esperar lo que Dios va a hacer en nosotros. Por ejemplo, yo no me frustro porque yo sé que lo que Dios tiene para mí también es bueno, es agradable, es perfecto y es grande. Entonces, por un momento, así como estoy sembrando en ayudar en los sueños de otra, otros van a ayudar para el sueño mío, que es lo que Dios tiene para mí. Y entiendo que quizás no pude tener la peluquería y las cosas grandes que quería a nivel terrenal porque no era el plan de Dios. El plan de Dios era que yo predicara, que buscara alma. Ese es el plan de Dios y entonces yo me alineo a lo que Dios quiere para mí. Entonces, quiero hablarte el día de hoy, que Dios conceda las peticiones de tu corazón y que tus peticiones estén alineadas a la voluntad de Dios y que los deseos de tu corazón sean los mismos de Dios para que no pierdas el tiempo, para que no te frustres y para que no te sientas mal. Sé que Dios aquí le está hablando a un David que ha deseado y ha tenido muchos deseos buenos hacia Dios para las cosas de Dios. Y Dios va a recompensar esos deseos. Lo vas a ver en tu vida, lo vas a ver en tus hijos y lo vas a ver en tu generación. Dios siempre nos recompensa cuando nosotros realmente tenemos buenos deseos y buena voluntad hacia Él para las cosas de Él y de su reino. David tenía un deseo grande y era tener la mejor iglesia para el mejor templo para Dios. Y literalmente se le cumplió, pero de una manera, estrategia diferente a la que él cargaba. Mira lo que dice aquí en el verso 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos alrededor. Por tanto, su nombre será Salomón. David entendió el deseo de la voluntad de Dios para su vida. Cuando tú entiendes la voluntad y el deseo de Dios para tu vida, tú no vas a estar frustrado por algo que Dios ni quizás no va a hacer o no quiere hacer. O quizás lo va a hacer de otra manera con otra estrategia. Entonces es importante saber qué quiere Dios y que nuestros deseos estén alineados, mejor dicho, a la voluntad de Él. Y poder sentir la satisfacción de que aunque no estamos viendo eso que nosotros deseamos, lo vemos en otros y nos alegramos y los ayudamos a construir esos sueños. Hay cosas que tú y yo no hemos pedido y Dios la va a conceder en nuestra vida. Y hay cosas que muchas veces le pedimos y Dios no la va a conceder, sino la vamos a ver en otro. Y vamos a ser parte de ese proyecto y vamos a ser parte de esa misión, vamos a ser parte de ayudar en prosperidad, en cualquier una cosa, pero vamos a ser parte. Te estoy diciendo que estas 3 personas que te estoy diciendo, específicamente a 2, que es la que están ahorita más avanzadas en esa parte, Dios les ha aportado económicamente, Dios se les ha glorificado y he podido ver cómo Dios las ayuda a construir lo que un día le dijo que les iba a cumplir. Entonces, así como nosotros hemos visto el sueño en otro cumplir, yo sé que vamos a verlo nosotros de lo que Dios tiene para nuestras vidas. No te frustres, no te sientas mal, no te pongas a llorar, no te pongas a sentirte mal por cosas que Dios sabe lo que está haciendo en tu vida y lo que viene haciendo. David no le pidió casa y Dios le estaba preparando una casa a él. Y él estaba deseando una casa para Dios. Entonces, es importante
saber qué quiere Dios y cuál es el deseo de Dios para tu vida. El día de hoy yo sé que Dios, aquí a muchas personas que están escuchando esta palabra y que están prestando atención a la voz de Dios, van a ver las peticiones, van a ver sus deseos cumplidos en sus vidas. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y recuerda que siempre la voluntad de Dios es perfecta y agradable para nuestras vidas.